y de tu gran amor. Te lo suplicamos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, abra su Biblia, hermana, en el libro de Romanos, donde estamos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Verso 16 y 17. Dios bendiga a cada hermana que está conectada. A mi hermana Ani no tengo el gusto de conocerla. Así que sea bienvenida la hermana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermana Ani, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. No habíamos estado en la otra clase, parece que usted no estaba. No, ya. Amén. Bien, estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Estamos viendo el tema del pecado, ¿ven? Porque acuérdense que hay 4 puntos que nosotros estamos viendo, que es, a ver las hermanas que estuvieron la semana pasada, ¿cuáles son los 4 puntos? Hermana María. No se acuerda, ya. Es el pecado, la promesa, la ley y la gracia. Amén. Acuérdense de eso. El pecado, la promesa, la ley y la gracia. Eso es importante para poder entender, hermanos amados, dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos. Bien, ¿lo tenemos todo? ¿Lo tenemos todo? Bien, le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bien, la semana pasada, ¿cierto? Estábamos diciendo que la palabra evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Ahora, para que sea una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Si no, solamente sería una noticia. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Que el hombre, viendo al Génesis, pecó. Todos sabemos la historia, ¿verdad? De Adán en el huerto. Fue puesto, ¿cierto?, en el huerto para trabajarlo, para administrar, y se le dio una orden a Adán que podía comer de cualquier fruto de los árboles que estuvieran ahí en el huerto, pero del árbol de la ciencia y del bien y el mal no podía comer. Y la sentencia era que el día que comiese iba a morir. Conocemos, ¿cierto?, el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, donde la serpiente, que era más astuta que todos los animales de la tierra, ¿cierto?, se acercó a la mujer, la sedujo, la convenció, la mujer tomó del fruto prohibido, que no es la manzana, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, es el conocimiento, y tomó, comió, y lo dio a su marido, y cuando ambos ya comieron, o sea, concretaron el pecado, la desobediencia, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se escondieron de Dios. Dios lo llamó, sabiendo lo que había sucedido, pero Dios lo llama y le pregunta: ¿dónde estás tú? Adán le contesta: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí porque estaba desnudo.
vamos a definir la palabra pecado. Amén. ¿Cómo se podría esperar de un libro cuyo tema dominante es el pecado del ser humano y la generosa salvación que Dios ofrece? La Escritura emplea una gran variedad de términos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para expresar la idea del pecado. Mi hermana Brigitte, ¿qué es para usted el pecado? De acuerdo a su conocimiento. ¿Perdón? Se le escucha bajito. No. Ponga voz de cantante. Mi hermana María Olivia, ¿qué sería para usted el pecado? De acuerdo a su conocimiento. Adulterar, mentir, el pecado es odiar, Ya. el pecado es calumniar. Pero ahí está, usted está mencionando pecado. ¿Qué es lo que es para usted el pecado? ¿Cómo definiría usted el pecado? Usted me está mencionando pecados, que es diferente. Si yo peco, a ver, por ejemplo, si yo miento, estoy pecando. Ya, nuevamente me está mencionando el pecado. La definición. Si no la sabe, dígame, no sé. Ya. Mi hermana Brigitte, ¿ahora sí? Es que hay una bulla ahí. Mi hermana Sarita. Dígame. Ya, es que tiene una bulla medio ambiente y cuando estemos hay que apagar el micrófono para que esa bulla de allá no se escuche acá. Ya, para que podamos escuchar. Bien. Ya, mi hermana Brigitte, ahora sí. Ahí sí, dígame. Ya. ¿Mm? Lo que usted entiende por pecado es todo aquello que espera un poquito, hermano Bri. Mario. Ya, es que, ¿por qué no le apaga el micrófono a la hermana Sarita? Después se lo prende porque hay una bulla atrás que no deja oír. Hay un micrófono ahí, aparece un micrófono, tiene que pincharlo. Tiene que tocarlo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Cuando yo le diga, hermana Sarita, usted abre el micrófono. Ya, ahora sí, mi hermana Brigitte. Perdone. Sí, ahora se escucha mejor. Para mí el pecado es todo aquello que nos aleja de la presencia de nuestro Señor Jesús y lo que nos... Ya. Bien. Hermana Ani, ¿cómo definiría el pecado usted? Aló. Ya, mi hermana Sara. Mi hermana Sarita. Ahora micrófono. Abra micrófono, hermana Sarita. Aló. Ya, ahora sí. Ya. Ahora, ¿cómo definiría el pecado usted? La palabra pecado. ¿Cómo lo veo yo el pecado? No, ¿cómo lo define? ¿Cómo lo define? Defíname el pecado. ¿Qué es lo que es pecado para usted? Bueno, todo lo que no le agrada a Dios nomás. Ya. Ya. Por ser, no sé, yo creo que el adulterio. Ya.
Otra cosa. Ya, correcto, correcto. Mi hermana Ani. Llegó mi hermana Ani, ¿no? Mi hermana Ani. Aló. Ya. Seguimos. Bueno, el pecado es toda transgresión en contra de la ley de Dios. ¿Mm? Eso es el pecado. Es transgredir. Muchos dicen errar el blanco. ¿Ah? Ya es como fallar en un mandamiento, qué sé yo, pero el pecado es toda transgresión contra la voluntad divina o contra la ley de Dios. ¿Mm? Eso es el pecado. Por eso que es importante el conocimiento de la ley. Aunque la ley no salva, pero sí nosotros debemos tener el conocimiento claro de la ley, porque la ley fue dada por Dios. Y ahí Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Ese es el propósito de la ley. Bueno, eso cuando lleguemos a la ley lo vamos a ver. Pero tiene estas 4 cosas se relacionan entre sí, porque para que podamos entender claramente, hermana, lo que significa la gracia de Dios. Porque a veces vamos a la iglesia o algunos ya se han bautizado, pero no se han bautizado con el pleno conocimiento, con el pleno discernimiento de lo que están haciendo. Entonces, después es un ir y venir, porque esto se toma como algo religioso, como un ritual. ¿Ya? En esto es importante, hermanos, saber lo que significa el pecado, o sea, la definición clara de la palabra pecado. ¿Mm? Entonces, todo lo que es transgresión en contra de la ley de Dios es pecado. ¿Amén? Ya. Seguimos. Dice, hay 4 raíces hebreas principales. HT es la más conocida, la más común, voz que con sus derivados transmite la idea general de errar el blanco. ¿Ve? Lo que decían antes, errar el blanco o desviarse de la meta. ¿Mm? Pero todo va en pos de la ley de Dios, por supuesto. Para un uso moral, una gran proporción de las veces que se aparece se refiere a una desviación moral y religiosa, ya sea con respecto a los hombres o con respecto a Dios. Frecuentemente se utiliza el sustantivo como término técnico para ofrenda por el pecado. Esta raíz no se refiere a la motivación interior de la acción errónea, sino que se concentra más en su aspecto formal, como desviación de la norma moral, generalmente la ley o la voluntad de Dios. ¿Ve? Todo lo que sea desviación con respecto a la ley de Dios es pecado. Ahora, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué vino la ley después de la promesa? Porque primero el pecado, después es la promesa, después es la ley, después es la gracia. Ese es el orden bíblico con respecto a este tema, hermana. ¿Y por qué nosotros tenemos que conocer bien este tema? Porque somos la iglesia del Señor. Cuando Dios constituye a Israel como nación, les da 3 leyes: la ley espiritual, la ley civil y la ley moral. Esas son las leyes que gobernaban al pueblo hebreo. Ahora, ¿por qué motivo? Porque hermanos, es lógico que el hombre pueda ser guiado a través de una ley. Porque la ley a nosotros nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que cuando Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Es para, hermanos, declararle al hombre o hacerle entender al hombre
lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Amén. Ahora, la ley no salva porque el hombre no tiene la capacidad de cumplir la ley. Ningún hombre en esta tierra. Porque lo vimos la semana pasada, no sé si se acuerdan, que cuando el hombre peca, el hombre queda destituido y lejos de la gloria de Dios, o sea, sin Dios. Y a través de los tiempos, nosotros hemos visto, basta ver la historia, la incapacidad del hombre de cumplir la ley de Dios. Aunque muchos dicen, no, yo soy bueno, hago buenas obras, me porto bien, no engaño a mi esposa, no engaño a mi esposo, soy buena madre, soy buen padre, pero eso todo es, hermanos amados, es algo moral. Pero la ley descubre el pecado, lo descubre. Por eso que la secuencia es el pecado, la promesa y después viene la ley para descubrir la llaga que el hombre tenía. Por eso que el hombre cuando pecó quedó como pecador por naturaleza. Por eso que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Qué ha entendido esto, cierto? ¿Qué ha entendido? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, nuestra naturaleza, aunque la queramos negar, es pecaminosa. Ahora, ¿cómo confirmo yo esto? En el mismo libro romano, voy a leer, esto es para que nosotros conozcamos nuestra naturaleza, porque de repente nosotros los consideramos muy buenos, muy correctos y muy justos. La religiosidad siempre nos hace entender eso, que somos prácticamente los mejores del mundo. Pero mire lo que dice la Escritura. En el libro romano dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Ve? Cuando vino la ley, si bien es cierto, cuando pecó Adán transgredió una ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios le había dado, el mandamiento que Dios le había dado, que no debía comer del árbol de la ciencia y del bien y el mal, ¿cierto? Entonces Adán quedó como pecador, ¿verdad? Cuando vino la ley, el hombre quedó 3 veces pecador. Usted verá, pero ¿cómo? O sea, primero pecador por naturaleza. Segundo, pecador por transgresión, por hacer lo que no se le ordena, y pecador por omisión, no hacer lo que se le manda. ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Estamos claros? ¿Ya? El hombre nos encontramos con el ser humano, nosotros mismos, en esta condición de pecado, 3 veces pecador. ¿Ah? Por eso que, hermanos, la condenación se ciñó sobre el hombre. Cuando digo el hombre, estoy dando a entender a nosotros mismos. Amén. Para que no digan, pero es que era el hombre allá. No. La Escritura dice en el mismo libro de Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de un todo. No está hablando de alguno. Para que nadie se exentúe. Seguimos para que veamos cómo, porque a veces, hermano, usted se ha preguntado, hermana, perdón, se ha preguntado esto que, ¿por qué usted sigue pecando si usted se bautizó? Si usted se arrepintió. ¿Por qué aflora el pecado en su vida? ¿Se ha preguntado eso alguna vez, no? ¿Alguien me puede contestar? Yo pienso, pastor, que pecamos por
con la naturaleza, fue una lucha con la carne. El capítulo 7 de Romanos nos enseña eso, hermano. ¿Sabes por qué tenemos que estar al tanto de esto? Porque ¿cómo peleamos con el pecado? ¿Cómo lo combatimos? No, si está bien, correcto, si está bien lo que yo estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo combato yo el pecado? Si el pecado está en mí. También. Por eso que aquí, mire, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. O sea, la ley, ¿qué es lo que hizo? Despertó el pecado. O sea, es un efecto, el efecto es correcto, el efecto que hace. ¿Por qué? Porque en la antigüedad solamente había el mandamiento del árbol, ¿verdad? Y cuando vino la ley descubrió la cantidad de pecado. Por eso que Pablo ocupa esta frase y dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuándo abundó el pecado? Amén, pues. Amén. Cuando vino la ley, ya no había un pecado, porque había no matarás, no robarás, no adulterarás, no levantar falso testimonio. Cuando vino la ley hizo aumentar ese un pecado que había, que fue el primer pecado de Adán, lo hizo, aumentó. Por eso que Pablo dice, cuando abundó el pecado. Ahora, ¿sí? Para alegría nuestra, para gozo nuestro, para satisfacción nuestra, la gracia es mayor. Amén. La gracia es mayor y en esto tenemos que regocijarnos. Por eso, cuando habla del gozo del Señor, que es nuestra fuerza, hermanos amados, debemos pensar en esto. Que si bien es cierto, el pecado nos condena, pero la gracia de Jesucristo nos salva. Nos salva. ¿Eh? Ahora, ¿por qué estamos tomando este tema? Es importante porque nunca vamos a valorizar la gracia si no conocemos, hermanos amados, la magnitud del pecado. El libro de Eclesiastés dice que un pecador destruye mucho. El pecado destruye la vida del hombre, destruye la vida del ser humano. ¿Ya? Lo aparta de Dios. Lo aparta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, cada vez que fallamos, debemos considerar eso. Ahora, la Escritura habla de dos formas de pecado. El involuntario y el voluntario. Habla de los que perseveran en pecar, ¿cierto? Que practican el pecado y habla de pecar. ¿Me explico bien? Por ejemplo, voy a poner un caso, el que le gusta el trago, ¿cierto? Le gusta emborracharse. Le agrada eso, es su hábitat. Así también, ¿cierto? Al que le gusta pecar, siempre va a practicar el pecado. Nosotros debemos aborrecer el pecado. Pero si no conocemos a nuestro enemigo, nunca vamos a poder batallar con él. Por eso que nosotros tenemos que estar, hermanos amados, a caballo con respecto a esto. Tenemos que tener claro la magnitud del pecado. Mire, Pablo, mire lo que Pablo llega a decir con respecto a esto. Mire, escuche. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Produjo en mí la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Si por eso existen los cementerios. Por eso mueren viejos, jóvenes, niños, producto del pecado. La gente no muere de enfermedad. O sea, los médicos dicen, murió de cáncer. No, la gente muere por el pecado. Porque por eso tenemos que morir. Por eso dice, está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. Porque por el pecado entró la muerte. Amén.
Hay que dar el contexto espiritual que demanda esta enseñanza, hermana amada. A ver, dígame. ¿Eh? Estoy el capítulo 7, verso 13. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La ley produjo la muerte por el pecado. ¿Ah? A fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. O sea, cuando la ley vino, mostró la gravedad del pecado. Ahora, ¿cómo lo entiende usted? Lo que está Pablo diciendo aquí. Sabemos que la ley es espiritual. Sí. Más yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí está hablando de nuestra condición. Pablo es nuestro representante ahí. Amén. Pablo es nuestro representante. Eso somos nosotros. Nosotros somos carnales vendidos al pecado. ¿Por qué razón? Porque quedamos con el pecado natural. Al final, el pecado original. Eso lo vamos a llevar hasta la muerte. El pecado, mire, lo que dice, escuche lo que aquí dice el apóstol Pedro. Con respecto a esto, dice, el bautismo, esto está en Pedro capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Escuche bien, ¿usted se bautizó? Ya, el bautismo es para salvación, pero no quita ¿qué cosa? La inmundicia de la carne, o sea, no quita el pecado. Perdona el pecado, pero no lo quita, en un sentido, porque está en la carne. El pecado es como un virus que está en nosotros. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿ve? Por la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo de agua y de espíritu para entrar al reino, a Nicodemo le pareció extraño. ¿Ah? Le pareció extraño porque ¿cómo iban a nacer de nuevo? Pues si estaba viejo ya, su mamá hasta a lo mejor estaba muerta, porque él lo mira humanamente, o sea, lo mira como algo imposible. Ahora, Jesucristo le dijo a los discípulos que lo que es imposible para el hombre es posible ¿para quién? Para Dios. Y en esto está con respecto al perdón, ¿ve? A la salvación. Es difícil, imposible, que el hombre se salve por sí solo, por la condición pecaminosa que tenemos. Aunque queramos, aunque, como dicen por ahí, hay que tener fuerza de voluntad, no es tener fuerza de voluntad. Si Dios no nos ayuda, no vamos a poder vencer. Por eso es importante el conocimiento, hermano. Por eso es importante conocer estas cosas. Pablo sigue diciendo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, como leyó mi hermana, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. El pecado es una tentación continua que habita en nosotros. Por eso que en la Escritura nos dice, no deis lugar al diablo. Hay que resistirlo. Pero como dice la Escritura, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Te fijas?
Entonces, el único que nos puede ayudar para que podamos ser más que vencedores es Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Y ahí está, hermanos amados, la necesidad de que el hombre reciba el Espíritu Santo. Primeramente reciba el bautismo de agua y que reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda, nuestro guía, nuestro enseñador. El Espíritu Santo cumple muchas funciones en nuestra vida. Él nos hace entender estas cosas. Nos da entendimiento. Cuando estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del mismo Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, hermano, hasta aquí dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. El pecado que mora en mí. ¿No ha sentido de repente odio usted? ¿A alguien que le hace daño? ¿No ha sentido ganas de pegarle a alguien después de su bautismo? ¿O no? ¿Ah? De repente no viene como ese aire de envidia de repente, de vanidad. Es porque el pecado está ahí. Está vivo. Amén. Entonces, eso es lo que hay que entender, hermanos amados, porque a veces hay creyentes que ciertamente a veces no quieren hacer algo, pero a veces la circunstancia lo lleva a hacer algo. Lo que no quieren hacer, la situación lo oprime para que pueda reaccionar. Hoy día usted ve cómo está la gente, el del mundo. Andan todos saltones, andan todos en una condición que nadie puede decirles nada. Si no, toman un arma, no sé. Porque ellos no tienen a Dios, o sea, no tienen paz, no tienen paciencia, no tienen fruto del Espíritu. Y la iglesia debe cultivar el fruto del Espíritu. Pero si desconocemos que nuestro enemigo está morando en nosotros mismos, no vamos a poder batallar, por más. Y por eso que aquí está denunciando el apóstol Pablo y dice, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, está la intención. Pero hay una ley ahí. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, concluye el apóstol después de esto, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire, ya hablan de una ley, la ley del pecado. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Que está, ¿dónde? En mis miembros. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso esas reacciones que tenemos nosotros, que ya no debieran estar, están todavía, porque no las hemos hecho morir. Hoy día usted ve la iglesia dividida. Hoy día usted ve la iglesia totalmente diferente a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque están predominando los deseos de la carne más que los del espíritu. El viejo hombre hoy día está gobernando a la congregación. Por eso hay disputa, hay contienda, hay envidias, hay habladurías. Como decíamos, como nosotros podemos decir en buen chileno, hay pelambre, hay chismes. ¿Por qué? Porque la naturaleza del viejo hombre está predominando. Y tenemos que tener cuidado porque la última etapa de la iglesia, que es la Odisea, claramente dice gobierno humano. O sea, se está imponiendo la carne más que el espíritu.
Y lo peor de todo esto, que lamentablemente la iglesia lo ve normal. Por eso vemos deambular gente de iglesia en iglesia. No hay reconciliación entre hermanos, hay contiendas, hay odios, hay luchas entre hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado predomina ahí. Totalmente contrario a lo que el Señor dijo. Si te golpean la mejilla derecha, ponle la otra. Perdonad y seréis perdonados. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se fija que está totalmente contrario, no? La gente hoy día, su humanidad está prevaleciendo por sobre la vida espiritual. Por eso es que Pablo denuncia esto. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, debemos considerar esto, que eso está ahí, y que nosotros somos los responsables de hacer morir eso. Hay buenas intenciones, pero muchas veces no se llevan a cabo. Pero mire lo que advierte el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está ¿cómo debemos andar nosotros? Conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que es andar conforme al Espíritu? Obedeciendo la palabra de Dios. Si Dios me dice que yo debo perdonar, debo perdonar. Si Dios me dice que yo debo pedir perdón, debo pedir perdón. Pero debo hacerlo de corazón. Porque esto va a determinar. Recuerde que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, como tal, no, pero es que me la hizo, es que no puedo perdonar. No, eso es absurdo. Eso no es de Dios. Ahí está predominando el pecado que está en usted. Cuando usted reacciona de esa manera, claro, usted se siente que usted tiene la razón porque usted no quiere que la pasen allá. Pero lo que está predominando ahí es su pecado, su rebeldía. Porque el Señor mandó lo contrario. Si aquí en la Escritura es donde yo me mido. Por eso que la ley cumple una buena labor porque descubre el pecado, descubre nuestra maldad, nos deja al desnudo. ¿Se fija? Entonces, hermana, tenemos que luchar, pero no luchar humanamente contra esas cosas. Debemos tomar las armas del Espíritu. Volver a retomar. Hoy día la filosofía ha penetrado los oídos de los creyentes hoy día y se ha anidado en la mente y el corazón de todos, de muchos, perdón. Eso ha hecho entrar el clasismo dentro de la iglesia, la vanidad, el ego, el creerse superior al otro. Y eso no es de Dios. Jamás Jesucristo enseñó eso. En la iglesia. Yo le estoy enseñando a la iglesia, no al mundo. El mundo me dice eso, que si yo tengo que poner la otra mejilla, me dice, no, estás enfermo. Y eso es lo que causa la diferencia, o lo que hace la diferencia entre un mundano y un verdadero cristiano. Claro. Está claro, ¿cierto? Sí. Tenemos un enemigo que los puede destruir, que es el pecado que está en nosotros. Que si nosotros no estamos alerta, no estamos luchando, porque nosotros no estamos luchando para salvarnos, hermanos. Nosotros ya somos salvos. Pero debemos luchar contra esta naturaleza que nos quiere hacer volver hacia atrás, que nos quiere hacer volver al mundo, que nos tironea de repente. Y que nos hace pensar totalmente contrario a la Escritura. Nosotros debemos pensar como piensa el Señor. Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Por eso el pecado es un enemigo más fuerte que el mismo demonio. Y aunque usted no lo crea, el pecado es un enemigo más fuerte que el mismo diablo, porque el diablo no está dentro de nosotros. Pero este está aquí, po. ¿Me está entendiendo, no? Claro. ¿Perdón? Por supuesto. Esa es la herramienta que Satanás utiliza, hermano. Es como dijo un predicador, ponga usted un queque, haga un queque rico en la mesa y le dice a los niños, no lo toquen. Lo van a tocar. ¿Por qué? Porque la condición es así. La condición del hombre es así. Entonces, el ego, la vanidad, todo está en el hombre. Todo está en el hombre. Todo. Está en nosotros. Por eso Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hay una ley que está aquí. Que me tienta, que me quiere llevar. O sea, mi peor enemigo soy yo mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Porque imagínense, ¿qué llevaría a Pedro a negar al Señor? ¿Qué llevaría a Judas a venderlo? ¿Qué llevaría a los demás a abandonar al Señor? Pedro se creía autosuficiente. El pecado de Pedro era que era orgulloso. Era autosuficiente. Pero Dios le demostró, al decirle que antes que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. Y fue así, ¿o no? Por eso que Pedro cuando sale se da cuenta y dice que llora amargamente. Judas, la ambición de Judas lo llevó a vender al Señor. Ahora, el pecado de Judas ya venía de antes, porque recuerde que Judas era tesorero y metía las manos en la ofrenda. Entonces, nadie puede eximirse de esta naturaleza, nadie. Ni el que habla. No puedo desconocer que no tengo esta naturaleza. Entonces, ahora conociendo esto, ¿cómo enfrento yo ahora a mi enemigo? Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, ¿ves? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Ya Dios pagó tu pecado. Ya Dios te liberó de la muerte. Pero ahora hay que retener lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está hostigándolo acá. ¿Ah? Es como cuando el niño, cierto malcriado, empieza a pedirle algo a la mamá y si no le hace escándalo, le hace show, se tira al suelo hasta que la mamá cede. Así es nuestra carne. Así es nuestra carne. Entonces, hemos entendido, hermanos, para resumir, hemos entendido la gravedad que tiene el pecado. El pecado destruye. Claro, por eso es que dice la Escritura que carne ni sangre no pueden heredar el reino. Por eso es que debemos ocuparnos más del espíritu que de la carne. ¿Se fija, no? ¿Ah? No, porque no vamos a entrar con esta carne. Porque Dios nos tiene un cuerpo nuevo. Entonces, si ya sabemos, entonces, hermanos amados, que esta carne no va a entrar, ¿por qué le vamos a dar más auge? ¿Por qué le vamos a dar más prioridad? Ahora, ciertamente, claro, con esta carne llegamos al culto, con esta carne oramos, con esta carne leímos la Escritura, pero debemos tener sumo cuidado con los apetitos. Por ejemplo, aquí dice consecuencia, el pecado de Adán y Eva no fue un hecho aislado. Las consecuencias para ellos, para la posteridad
y para el mundo entero están a la vista. Fíjese, un pecado causó todo lo que usted ve. Las guerras, las hambres. Imagínense la gravedad. Porque a veces no meditamos nosotros en esto. No meditamos. Porque nos falta el conocimiento en cuanto a esto. Tomarle el peso y tomar la seriedad que tiene este asunto. En esta lucha que tenemos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos, hermanos, hermanas, si ya conocemos la gravedad del pecado, conocemos quién es nuestro enemigo realmente, nuestro enemigo más peligroso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es apercibirnos y armarnos para poder batallar contra este enemigo. Fíjese que el salmista decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque al cuerpo le cuesta, el cuerpo, oiga, por nosotros no fuéramos al culto, por nosotros no oráramos. Estoy hablando como hombre. Estoy hablando como hombre, para que me entiendan. Por nosotros no leeríamos la escritura, estaríamos viendo el Netflix ahí, una buena serial. ¿Ah? Nos gustaría pasar en asado, en glotonería, porque a la carne le gusta eso. En bailoteo, en comilona, en borrachera, en orgía. Eso es lo que le agrada al hombre. Pero nosotros, gracias al Señor, hemos visto, ¿cierto?, la gravedad que tiene el pecado y cuánto destruye. Basta ver la historia del mundo. Porque de Adán venimos todos. De Adán venimos todos. Lo dice la Escritura en Hechos, que de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Todo. Entonces no podemos desconocer la gravedad que tiene el pecado. No la podemos desconocer. Por eso que vamos a leer un poquito, ya vamos a ir culminando, perdón. Voy a leer en Génesis, nuevamente voy a volver atrás porque en el capítulo 3. Capítulo 3, verso... Vamos a tomar del 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Se avergonzaron. Se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Escuchó, mire lo que provocó el pecado. Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Por eso que dice en hebreo, si no me equivoco, que el diablo tenía sujeto al hombre, lo manipulaba porque lo tenía sujeto por el miedo que tenía el hombre a la muerte. Ahora ya nosotros no tememos a morir, porque ya sabemos para dónde vamos. Entonces el diablo no nos puede engañar a nosotros. Amén. El que es ignorante de esto tiene miedo a morir, porque no sabe para dónde va. Pero a nosotros nos quitó ese miedo. Entonces dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, la pregunta de Dios no es porque Dios no sabía. No es porque Dios estaba ignorante. Era para ver la respuesta que el hombre tendría con respecto a esa pregunta. Y aquí está la respuesta, mire. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? Al Señor, porque dice, la mujer que me diste. ¿Ah?
Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Ah, dígame. ¿Por qué tomó a la serpiente? No les sabría responder la pregunta, porque aquí el meollo no es si hubiera sido la serpiente, el burro, el caballo. Aquí el meollo es la desobediencia del hombre. Podría haber sido cualquier animal. Sí, porque aquí el centro de lo que estamos estudiando es la desobediencia del hombre, el pecado. Entonces, podría ser un burro como cuando el burro le habló a Balaam, podría haber sido cualquiera. Se lo vuelvo a decir, el meollo de esto es, porque muchos se van para los lados, se van para allá. No, el meollo es este. Lo que estamos hablando es el pecado, la desobediencia del hombre. ¿Qué es lo que trajo? ¿Perdón? Ya, no, por eso le digo, no, si está bien. Pero esto Dios se lo responde de esta manera. ¿Por qué? Porque han nacido otro tipo de doctrinas por lo mismo, mi hermana, no solamente con esto, sino con muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se aparta y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué tuvo que ser la serpiente? No, entonces se aparta de lo central. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿No? Se aparta del centro, que es el pecado, la desobediencia al hombre. Ese es el centro. Eso es lo que Dios quiere que coloquemos atención. Porque hoy día, por ejemplo, por eso es que el Señor le habla a la iglesia y dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, por fábulas. Claro, porque yo podría, ¿sabes? Que puso la serpiente porque el animal más inteligente que había, pero aquí dice que era más astuto que todos los animales. Bueno, Satanás escogió la serpiente. ¿Por qué la escogió para involucrarse ahí? No tengo idea, no se la voy a responder. Pero se lo vuelvo a decir, el meollo del asunto es la actitud que tomó Adán, ¿verdad? Y Eva, pero la mujer, en contra de Dios, de rebelarse. Ahí está, el mal. Luego dice, fíjense en este detalle, en el capítulo 15, y pondré enemistad, perdón, el verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mire, escuche, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Ahora le puso nombre, otro nombre, Eva, que por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí está la fe que tuvo Adán. Adán tuvo fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, o la simiente de la mujer, perdón, la mujer no tenía hijos. Entonces Dios ya estaba anticipando en su promesa que la mujer iba a tener una simiente. Que la mujer iba a tener una simiente. Por eso que, ¿cuál es la simiente de la mujer? Esta que dice acá el Señor. ¿Ah?
Dije simiente, no simientes. Ya, con esto vamos a concluir. Gálatas dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer entonces? Amén. Amén. Entonces, todos los que venimos de Cristo, por eso que cuando Pablo dice ahí en el capítulo 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, son parte de esa salvación. Bien, la próxima semana vamos a hablar de la promesa. Gracias, Señor, porque ahora yo siento más temor ahora, porque yo de verdad no lo había entendido bien, pero con esto da más temor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hay que cuidar. Así que su enemigo no es su hermano. Amén. Su enemigo no es su hermano. Amén. Por eso debemos orar. Debemos orar los unos por los otros. Amén. Y unirnos siempre, hermanos amados, y amarnos como el Señor nos amó a nosotros. Amén. Aquí la guerra, el fusil hay que apuntarlo para otro lado. Muchas veces nos apuntamos contra el hermano, pero no es así. Por nuestros errores, por nuestro desconocimiento. Pero bueno, hoy día quedamos claros con respecto al pecado, cerramos ya ese ciclo y la próxima semana vamos a hablar con la ayuda del Señor de la promesa. Amén. De la promesa, que es aquí parte con ese texto que hoy día leímos. Se nos fue la hermana Ani, bueno, que una pena. Yo voy a subir esta enseñanza a YouTube para que usted mañana la vea nuevamente o la escuche, ¿ya? Y cualquier duda, hermano, bueno, tenemos el WhatsApp, y pregunte por ese lado, tal como la hermana preguntó por el tema de la serpiente, que me interesaba por saberla, pero esa es la respuesta más clara, hermana amada, porque como le digo, hoy día lamentablemente Satanás es muy astuto y mire, con decirle que hay una fábula judía que habla de que había otra mujer en el huerto, aparte de la mujer, la varona. ¿Mm? Y por eso le digo, claro, por eso le digo que esas cosas, es lo mismo cuando dicen, ¿y por qué Jesús apareció? ¿Qué hizo Jesús de los 12 años para arriba? Es que no era interesante lo que Jesús hizo los 12 años para arriba, porque lo interesante era cuando aparece en su ministerio, a los 30. ¿Se fija? Por eso que Lucas cierra y dice, crecía en sabiduría y estatura para con Dios y para con los hombres. Y se acabó, listo, y después aparece a los 30 años. Bien, hermanas amadas, Dios les bendiga. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, no? ¿Alguna acotación? Sí, estoy con más temor y le doy gracias al Señor porque es que lo explicó muy clarito. Sí, perdón, justicia, la ley, la gracia. No, el pecado, el pecado, la promesa, la ley y la gracia. Amén. Ese es el orden. Esos son los acontecimientos que es para el mundo entero. Bien, mi hermana Sarita, ¿estamos bien? Sí, entendí todo. Ya. Hasta bendición y ore por mis riñones. Amén, pues. Ahí vamos a cerrar con una oración. Hermana Brigitte, ¿cómo quedó? Salúdale, manda al Mario. Ya, y él ya sabe ya, pues. Ahora me hace falta el pelo de él, dígale. Ya, oiga, mi hermana Brigitte, ¿cómo quedó? Ya, bien, me parece. Bien, no se olviden, la programación, los días lunes, 8:30, palabra fiel y digna, 10 de la noche oración, el día martes, culto en Cerro Navia, en Trieste, el día miércoles oración a las 10 de la noche, el día jueves la enseñanza con la hermana a las 9 de la noche, el día viernes tenemos la oración a las 10 y el programa a las 8:30. Amén. Y el día sábado tenemos culto en Cerro Navia, ya en marzo, si Dios no viene antes, estamos en Maipú, si Dios así nos ayuda. Amén. Bien, oremos a nuestro Dios, Señor Jesucristo, Padre eterno, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por la enseñanza de este día. Permítanos aprender cada día más, Señor amado,
de este libro maravilloso que nos da, Señor, el conocimiento y de tu verdad, porque tú eres la verdad para nosotros. Pedimos por los hermanos y hermanas que no pudieron estar, aquellos que no pudieron conectarse en este día, Señor, para esta enseñanza, pero te pedimos que tú los bendigas grandemente. Te pido por mi hermana, por su salud, por esos riñones que están afectados, Señor amado, para que puedan recibir sanidad de parte suya. También mi hermana María Olivia, Señor, por su enfermedad, rogamos por ella, por su esposo Miguel y también por mi hermana Brigitte, por mi hermana Ani también, Señor Jesucristo, que tuvo conectar con nosotros. Y pedimos así, Señor, que en esta noche tú nos bendigas para entrar al descanso, Señor, de este día. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el Dios de paz le bendiga, hermana, y nos vemos. Ah, dígame. Ya hablé con el pastor ¿Ya? y me dijo que sí que le diera el número, pero a mí se me ha olvidado que tenía que hacer otras cosas. ¿Ya? Pero a ver si hoy día se lo mando. Ya, pues, ok. Aquí lo esperamos. Ya, mi hermano. Ok. Bendiciones. Bendiciones, saludos a todos, bendiciones. El Señor Jesús le bendiga. Los vemos el jueves. Amén. Bendiciones, chao. ¿Qué onda? ¿Qué pasó?